Ok, hola, hola, saludos a todos. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Daniel Serrano del Hospital San Juan de Dios y hoy día voy a hacer la charla de convergencia, acomodación y presbicia. Básicamente todo lo que es la patología en torno a la mirada de cerca. ¿Ya? Bueno, recordemos que la mirada de cerca requiere, para que funcione correctamente, de mecanismos activos. ¿Mm? No, no, no basta, digamos, con una cosa pasiva. ¿Ya? Incluso en aquellas personas que tienen naturalmente el foco de cerca, por ejemplo los miopes, para poder ver correctamente de cerca necesitan algo más que simplemente enfocarse de cerca. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar las anomalías que pueden haber alrededor de la mirada de cerca, ¿ya? Que tienen que ir por el lado de la convergencia y la acomodación, ¿ya? Y que por lo tanto estos mecanismos activos pueden fallar. ¿Ya? Y eso provoca síntomas, que habitualmente son síntomas astenópicos y o baja visión de cerca. ¿Ya? Acuérdense que la astenopia es un síntoma de cansancio, de dificultad, de incomodidad para poder ver. ¿Ya? Ahora, como les decía, se necesitan mecanismos que permitan entonces que podamos ver bien de lejos y que podamos ver al mismo tiempo bien de cerca. Y ahí está entonces entre la convergencia y la acomodación. Bueno, hablemos primero de lo que es la convergencia. ¿Ya? Primero, antes de partir con lo que es la convergencia, ¿qué es una vergencia? ¿Ya? Las vergencias, al igual que las versiones, son movimientos binoculares, ¿ya? A diferencia de las ducciones, que las ducciones son los movimientos monoculares. ¿Ya? Y las vergencias, a diferencia de las versiones, son movimientos disyuntivos. ¿Ya? Por eso los ejes visuales se cruzan. ¿Ya? No van paralelos, no se mantiene el paralelismo de los ejes visuales, sino que se cruzan. Y se pueden cruzar por delante de la retina o se pueden cruzar por detrás de la retina. ¿Ya? Ahora, ¿para qué existen las vergencias entonces? ¿Ya? Permiten el seguimiento correcto de los objetos que se están moviendo en el eje antero-posterior, es decir, que se están alejando o acercando. Y entonces permite mantener en ese periodo la visión binocular. ¿Ya? Ahora, la vergencia, visión binocular a todo esto, como ustedes están partiendo, no han tenido cursos de estrabismo todavía, la visión binocular es esto, va a ser sinónimo de hablar de estereopsis o capacidad para determinar qué objeto se encuentra por delante del otro. ¿Ya? Eso es una capacidad que exige una visión binocular, perdón, la fijación con ambas fobias. ¿Ya? Entonces será visión binocular o estereopsis, en el fondo un sinónimo, ¿ya? De aquí en adelante. Ahora, tenemos que saber cómo cuantificamos las vergencias. ¿Ya? Las vergencias se cuantifican con prismas. ¿Ya? Ustedes se acordarán del curso física óptica que los prismas son capaces de desplazar la luz. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a colocar prismas y vamos a llevar las imágenes a la fobia cuando el ojo está desviado, o vamos a sacar la imagen de la fobia y vamos a obligar al ojo a moverse para volver a tomarlo con la fobia. ¿Ya? Entonces, la cuantía de esas dioptrías, ¿ya? Es la cuantía entonces de la vergencia expresada en dioptrías prismáticas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acordémonos que una dioptría significa que la luz se desvía, se corre 1 centímetro a 1 metro de distancia. Eso sería una dioptría prismática. ¿Ya? Entonces, imagínense que colocamos una persona que está mirando un objeto, por ejemplo, un objeto de lejos, y colocamos un prisma que tiene su base por temporal, base externa. Por lo tanto, vamos a llevar la imagen hacia nasal. Se va a salir la imagen de la fobia. Entonces, el ojo va a ir a buscarla haciendo un movimiento de convergencia. Si tenemos una barra de prismas y vamos moviendo la barra y vamos aumentando los prismas, vamos a ir desplazando la imagen entonces hacia nasal. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a forzar a ese paciente a ir convergiendo cada vez más para mantener la binocularidad. Eso estaría simulando entonces que el objeto se estuviera acercando. ¿Ya? Entonces hay un límite de prisma hasta donde podemos seguir con la visión bifobiolar, ¿ya? Con la fijación. Y en un momento ya no somos capaces de seguirlo y caemos en diplopia. ¿Ya? Entonces la cantidad, el límite de esos prismas de base externa le vamos a llamar amplitud de fusión en convergencia. ¿Ya? Y lo contrario, la cantidad de prismas de base interna que nosotros somos capaces de seguir divergiendo para mantener la fijación bifobiolar será entonces la amplitud de fusión en divergencia. ¿Ya? Esas amplitudes son muy asimétricas. La convergencia eh, es mucho, mucho más potente que la amplitud de fusión en divergencia. La amplitud de fusión en convergencia puede pasar las 40 dioptrías a veces. ¿Ya?
y la divergencia con suerte llega a 10 dioptrías. ¿Ya? Por lo tanto, eh, es la convergencia lo más importante. Es más, la divergencia podríamos decir que es pasiva, es básicamente relajación de la convergencia. Acordémonos que las órbitas son divergentes. ¿Ya? Ahora, la convergencia se basa principalmente en tres fenómenos que actúan simultáneamente o a veces por separado. También hay otros dos que son accesorios, ¿ah? En total son como, diríamos que son cinco, ¿ya? Pueden actuar en forma simultánea agregándose unos a otros, ¿ya? Primero hablemos de la convergencia fusional, ¿ya? Esta se produce porque cuando el objeto se va acercando, ¿ya? Y nosotros tenemos que converger para poder verlo, el objeto va saliendo de las fobias, ¿ya? Y se va yendo entonces a lugares de la retina que están por temporal. Y esos son, le llamaremos puntos no correspondientes. De ese detalle no se preocupen todavía, ¿eh? Eso es para el próximo año, para el curso de estrabismo. El punto es que la imagen sale ya de las fobias y se va a temporal. Y eso genera un tipo de diplopia, que es la diplopia cruzada, que es la que induce entonces esta convergencia de manera involuntaria. ¿Para qué? Para volver a retomar nuevamente la fijación con ambas fobias. ¿Ya? Y cuando el objeto se aleja, comienza a estimular puntos que van por nasal, provocando entonces una diplopia homónima, ¿ya? Y eso hace que se relaje la convergencia. No se preocupen, chiquillos, por entender lo que es la diplopia en este momento, que es lo que es diplopia cruzada, diplopia homónima, eso es materia segunda. El punto aquí que tienen que entender, básicamente, es que la imagen se sale de las fobias y la convergencia entonces la vuelve a retomar con ambas fobias. Hay otra convergencia, que es la convergencia voluntaria, ¿ya? Esa convergencia se produce intencionalmente y no requiere estímulo visual. Esa parte en la corteza frontal, o sea, es una orden totalmente voluntaria y que permite ser entrenada. Es como cuando nosotros queremos cruzar los ojos, ¿ah? Ponerse turno, ¿ah? Eso. ¿Ah? Uno lo puede hacer en forma voluntaria cuando uno quiera. Y eso uno puede irlo entrenando. Y de hecho hay personas que no pueden hacerlo. ¿Ah? Y hay personas que no lo pueden hacer y aprenden a hacerlo. Esto es entrenable. ¿Ya? Y de hecho nos sirve para ciertas terapias. ¿Mm? Luego viene otra convergencia, que es la convergencia acomodativa. ¿Ya? Aquí, esta convergencia está estimulándose gracias a un estímulo de desenfoque. ¿Ya? El estímulo de desenfoque hace que se intente reenfocar, llevar la imagen, digamos, nuevamente a la fobia, porque esta imagen se fue para atrás, ¿ya? La llevamos nuevamente a la fobia, eso es una acomodación. Y esa acomodación va unida a una cierta cantidad de convergencia. ¿Ya? Entonces, esta convergencia está ligada a cuánta acomodación tengamos que hacer en ese momento. ¿Ya? Y esa cantidad está, como quien dice, paquetizada, ¿ah? En cada individuo, en cada momento de su vida. ¿Ya? Y eso se va debilitando. Después, con el tiempo, hay menos convergencia asociada a la misma cantidad de acomodación. Y a esta relación entre una y otra le llamamos relación CAA. ¿Ah? CA de convergencia acomodativa, A de acomodación. ¿Ya? ¿Cuánta convergencia acomodativa por cada unidad de acomodación? Y las dioptrías de convergencia, entonces, son distintas a todo esto, no confundir con las dioptrías de acomodación. Una dioptría de acomodación son dioptrías esféricas. ¿Ah? Ustedes se acuerdan de física óptica, una dioptría esférica. Mientras que la dioptría de convergencia son dioptrías prismáticas, ¿sabes? Son estos desplazamientos de la imagen para el lado. ¿Ya? Lamentablemente comparten el mismo nombre, ¿ya? Entonces eso tiende a ser confuso. Ahora, esta relación, por ejemplo, es la base de un tipo de estrabismo en la infancia que va asociado a los niños hipermétropes que acomodan para poder ver y por lo tanto convergen y desvían. ¿Ya? Pero esto lo van a ver bien el próximo año, chiquillos, lo que la parte de estrabismo, no se preocupen de eso. Aquí lo importante es saber que hay una cierta cantidad de convergencia asociada a una cierta cantidad de acomodación y que eso va cambiando con el tiempo. ¿Ah? Eso también es súper importante. Ahora, hay otras convergencias, como por ejemplo la tónica y la proximal, pero estas son mucho menos relevantes a nivel clínico. ¿Ah? La tónica tiene que ver con eh, la, eh, el tono basal, ¿ya? De los rectos medios, ¿ah? Y que en realidad actúan de forma pasiva y hacen que el ojo vuelva desde una posición divergente hacia la posición primaria de mirada, derecho al frente o PPM. En realidad esto actúa, por ejemplo, cuando somos sometidos a anestesia general, ahí se produce una gran divergencia porque ahí los ojos se ponen en línea con las órbitas que son divergentes. Entonces cuando salimos de la anestesia, los rectos medios actúan y se llevan los ojos, digamos, al centro. ¿No? Esto se debilita con el sueño también, con el alcohol, etc.
¿ya? Y lo mismo que la convergencia de aproximación. Esta convergencia se da por una sensación, por la idea a nivel cortical de que las cosas se están acercando, ¿ya? Y también aquí es independiente de la acomodación. Hay personas que lo pueden medir, digamos, con ciertos equipos en donde uno puede evitar la acomodación, pero acercar el objeto, ¿ya? Y eso induce una cierta cantidad de convergencia, pero en realidad tiene relevancia a nivel de laboratorio, no tiene relevancia clínica, ¿ya? Ahora, para poder mirar de cerca, esto es una cosa compleja, tenemos que integrar estos fenómenos, y por lo tanto se genera un reflejo, ¿ya? Que es el reflejo que llamamos el reflejo sinkinético de acomodación, convergencia, meiosis, o reflejo de la mirada de cerca, ¿ya? Se llama así porque incluye esas tres cosas: acomodación, meiosis y convergencia, ¿ya? Ahora, la acomodación se realiza porque queremos que este objeto que se viene acercando y se va saliendo del plano retinal, se va yendo para atrás, como si fuera muy hipermétrope, vuelva a meterse en el plano, a colocarse en el plano de la retina, y eso se hace acomodando. La miosis achica la pupila y nosotros, por lo tanto, nos permite hacer una suerte de agujero estenopeico, aumenta la profundidad del foco, ¿ya? Y la convergencia hace que estos objetos, que se están viendo nítidos gracias a la acomodación, ahora se vean también, se mantengan en ambas fobias al mismo tiempo. Esto hace que cuando miremos de cerca no tengamos ni diplopia y tengamos también la visión binocular, la sensación de profundidad. Ahora, este reflejo está integrado a nivel central en la corteza occipital, específicamente en el área 19 de Brodmann, ¿ya? Aquí estamos integrándolo, digamos, una vía aferente, ¿ya? Que tiene que ver con el nervio óptico, eso después se va a lo que es la radiación óptica, de ahí se va a la corteza, ¿ya? Y la vía aferente se integra, partiendo, digamos, nuevamente en la corteza, se integra después en los núcleos del tercero, ¿ya? Que ustedes se fijan, el tercero tiene justamente esas tres capacidades, digamos: converger, acomodar y justamente provocar la meiosis, ¿ya? Y por lo tanto van tres señales independientes: al recto medio, a los rectos medios, que son los efectores de la convergencia; a los músculos ciliares, que son los efectores de la acomodación; y a los esfínteres pupilares, que son los efectores de esta meiosis, ¿ya? Ahora, esto, como les decía yo, viene junto, ¿ya? Vienen las tres cosas asociadas, y por lo tanto pueden pasar cosas cuando intervenimos de forma independiente. Una cosa que les pueden preguntar, digamos, el próximo año, que una cosa que puede ocurrir, es que si nosotros bloqueamos la acomodación, porque nosotros podemos bloquear el efector de la acomodación. Por eso existen unos colirios, ¿ya? Que los van a conocer después, que son los colirios cicloplégicos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el ciclopentolato, ¿ya? La atropina, ¿ya? El midasil también un poco. Y ahí lo que estamos haciendo es inhibir al efector de la acomodación. Entonces es normal que el becado diga, bueno, si nosotros inhibimos la acomodación, vamos a inhibir la convergencia, porque van juntas. Pero en realidad se están equivocando, porque nosotros estamos inhibiendo a nivel del efector. Por lo tanto, el que integra la respuesta, que es a nivel central, entiende que se necesita acomodar más, ¿ya? Y por lo tanto manda más orden porque el efector no le está haciendo caso, ¿ya? Y al enviar más orden también va asociada a una mayor orden de convergencia. Por lo tanto, si yo bloqueo farmacológicamente la acomodación, voy a inducir mayor convergencia, ¿ya? Porque el reflejo se vuelve loco tratando de que le hagan caso, ¿ya? Y pasa lo mismo al revés: si nosotros polarizamos, ¿cómo se llama? Colocamos cicloventolato, o sea, perdón, pilocarpina, que es un colinérgico, vamos a provocar el efecto contrario en el músculo ciliar, lo vamos a contraer, va a quedar tónicamente apretado, ¿ya? Y por lo tanto, a nivel central van a decir, bueno, no le mando más orden, ¿ah? Porque ya me está haciendo demasiado caso. Entonces, en general, pero se relaja la convergencia, ¿ya? Entonces, al bloquear la acomodación, a la cicloplegia, aumentamos la convergencia, ¿ya? Y al producir mayor acomodación con los colinérgicos, con la pilocarpina, inhibimos entonces y relajamos la convergencia. Es como un poquito contraintuitivo, ¿ya? Pero si vemos bien dónde se integra, tiene bastante lógica, ¿ya? Ahora, una de las patologías que vamos a ver, chiquillos, lo vamos a ver cortito, es un tema que se llama espasmo de la convergencia, que esta es una patología por exceso, ¿ya? Aquí hay un exceso del reflejo sinkinético, acomodación, convergencia, meiosis, ¿ya? Y aquí se producen las tres cosas: endotropia, ¿ya? Meiosis y una fuerte acomodación. En el espasmo de la convergencia, deberíamos decir en realidad espasmo de la acomodación, porque eso es lo que es clínicamente más significativo, ¿ya?
Ahora, esto puede ser aislado, ¿ya? Pueden darse episodios aislados, pero también no es raro que sea recidivante y los pacientes cada vez vayan teniendo estos episodios y a veces duran más y a veces pueden durar más de un día, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente? El paciente se queja de que ve doble, una diplopia homónima por endotropia, hay una menor visión de lejos, ¿ya? Eh, el paciente se pone miope en el fondo, y si era miope se pone más miope, ¿ya? Y bueno, esto va asociado de una habitualmente fuerte cefalea y habitualmente bastante angustia, porque es bien difícil de entender qué es lo que nos está pasando, ¿ya? Ahora, como hay mucha angustia, habitualmente se le tendió a asociar al estrés, ¿ya? Pero no está muy claro que no esté asociado a otras patologías orgánicas, ¿ya? Y el tratamiento, bueno, la mayoría de las veces no hacemos nada cuando es un episodios que son autolimitados, por lo general no se hace tratamiento, pero si dura más de un día, bueno, ahí la mayoría de nosotros coloca ciclopléjico, ¿ya? Ojo con el ciclopléjico porque el ciclopléjico va a inhibir justamente la acomodación, pero no ayuda tanto en la convergencia, ¿ya? Por lo que les mencioné recién. Sin embargo, ayuda porque, como les decía, el principal elemento de este cuadro clínico es la acomodación. Hay otros que ponen lentes plus, ¿ya? Que también hacen innecesaria la acomodación. Ahora el paciente ve súper mal, ¿ya? Hay otros que han puesto hasta lentes minus, no sé para qué, ¿ya? En casos muy, muy refractarios, le han puesto Botox en los rectos medios, ¿ya? Y otros también mandan a psicoterapia porque a veces son pacientes que están sumamente estresados, ¿ya? Pero bueno, en general, como les decía, esto es una cosa que es un campo un poco incierto, ¿ya? Por suerte es una patología rara, ¿sí? Y ahora la más frecuente por lejos de las patologías de la convergencia es por déficit, ¿ya? Que es la insuficiencia de la convergencia. Aquí no sabemos qué es lo que lo causa, y es bastante frecuente, ¿ah? Es mucho más frecuente de lo que uno cree porque si uno la busca, la encuentra, ¿no? En algunas series se ha llegado a describir que hasta el 5% de la población podría tener insuficiencia de la convergencia, ¿ya? ¿En qué se basa esto? Digamos, ¿de qué se trata? Se trata de que el paciente es incapaz de mantener la fijación bifobiolar mirando un objeto de cerca durante algún tiempo, ¿ya? Y eso provoca muchos, muchos síntomas, ¿ya? Entonces, el paciente hace foco, digamos, se endereza, por decirlo así, se coloca paralelo, ¿ya? Hace foco por detrás de lo que está mirando, y cuando vuelve, vuelve en cualquier parte. Y es por eso que un síntoma clásico de la insuficiencia de convergencia es la pérdida de la línea de lectura, ¿ya? El paciente como que vuelve a leer lo mismo sin darse cuenta. Yo creo que a más de algunos de ustedes les debe haber pasado eso, especialmente cuando estábamos cansados, ¿ya? Lo otro es que se caracteriza por tener muchas tenopias. El paciente está cansado, ¿no? Es el típico paciente que va por lente de descanso, ¿no? De eso da para una clase aparte, ¿no? A veces el paciente llega a decir, oye, veo doble incluso cuando leo, ¿no? Y hay pacientes que cierran un ojo para leer, ¿no? O se lo tapan, ¿no? Porque si no ven doble, ¿no? Y eso es intolerable. Eso les provoca dolor de cabeza, cansancio, y en el caso de los niños pequeños, puede llegar a generar incluso una fuerte aversión a la lectura, ¿no? Los niños no quieren leer y uno piensa que es flojo, y en realidad es que le está costando mucho, ¿no? Ahora, esta cefalea, chiquillo, es casi la única cefalea de causa realmente visual, ¿ah? Ahí hay temas que yo creo que no todos los oftalmólogos estamos de acuerdo, pero la evidencia tiende a apoyar que es muy raro que a uno le duela la cabeza por culpa del ojo, ¿ya? Y aquí sí, aquí hay cefalea de causa ocular, ¿ya? No por baja visión, sino que por el problema de no poder enfocar bien, ¿ya? No converger correctamente, ¿ya? Ahora, estos síntomas son principalmente en las tardes, ¿ya? Se asocia a cansancio, ¿ya? Y se asocia para las cosas de cerca, ¿ya? Por lo tanto, esto es bastante parecido a los síntomas que podría provocar la hipermetropía, ¿ya? Que efectivamente es más o menos lo mismo, ¿ya? Nos cansamos, especialmente en las tardes y especialmente para cerca, ¿ya? Hay algunas pequeñas diferencias en la historia, la pérdida de la línea de lectura es una de ellas, ¿ya? Pero el examen físico es el que va a llevar a hacer la diferencia entre uno y otro. Y además pueden ir juntas también, ¿eh? Ojo, que ahí es el peor escenario, ¿ya? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Ustedes en el curso van a ver cómo diagnosticar una hipermetropía. ¿No? No me voy a meter en eso yo ahora, ¿no? Hay diferentes técnicas para diagnosticarla, ¿no? Y también puede asociarse la insuficiencia de la convergencia con presbicia, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Ojo, porque cuando
voy a adelantar un poquitito en presbicia porque colocamos un lente plus, ¿ya? Y por lo tanto relajamos la acomodación. Y ya sabemos que si relajamos la acomodación, perdemos convergencia. Entonces, le ponemos lente plus y empeoramos el problema de convergencia, ¿ya? Así que ahí hay que tener mucho ojo cuando van de la mano, porque hay que hacer el tratamiento enfocado a las dos patologías, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente pidiéndole al paciente que mire un objeto cercano, una diana chica, puede ser, por ejemplo, un sticker, puede ser la punta de un lápiz, ¿ya? Y lo vamos acercando lentamente a sus ojos y el paciente tiene que mantener la mirada y ver un solo objeto, ¿ya? No hay consenso de lo que es normal, pero la normalidad va más o menos entre 7 centímetros de la nariz, 10 centímetros de la nariz, no más, no menos que eso, ¿ya? Perdón, no más que eso. La idea es que lleguemos, ojalá, en teoría, lo ideal es llegar a tocar la nariz y no perder la mirada, ¿ya? Bueno, ahí yo hago trampa porque tengo la nariz. Ahora, si el paciente, hay un momento en que abandona, ¿ya? Nosotros lo vamos viendo y el paciente deja de mirar con ambas fobias y un ojo se va. Y ahí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el paciente tenga síntomas, ¿ya? Que tenga diplopia. Y eso le llamamos rompe con diplopia, RCD, ¿ya? Pero también puede ocurrir que cuando pierda la mirada y se va por fuera, no diga que ve doble, ¿ya? Y eso es porque está suprimiendo, está apagando un ojo. Y ese paciente va a tener menos síntomas, ¿ya? Porque está suprimiendo, ¿ya? El problema de eso es que está hablando, ¿no? ¿Ya? Que tiene un daño sensorial más profundo, ¿ya? O sea, porque ya perdió esa capacidad para ver doble, ¿ya? La diplopia es, en cierto modo, una herramienta que permite movilizar los ojos y ponerlos nuevamente en su lugar, ¿ya? Entonces, el paciente que no tiene diplopia porque logra, digamos, adaptarse y apagar un ojo, es decir, suprimir, apagar el ojo suena feo, suprimir, entonces ese paciente va a tener muchos menos síntomas, ¿ya? Pero eso no significa que esté mejor, ¿no? Significa de hecho que está peor, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a indicar este tratamiento? ¿Lo vamos a tratar siempre? ¿Vamos a tratarlo de la misma manera? Bueno, eso va a depender como siempre del paciente, ¿ya? Entonces hay que, primero que nada, partimos con una correcta refracción Palejo, ¿ah? Antes de meternos en esto que está diciendo aquí primera línea, eh, refractar Palejo, ¿ya? Eso es súper importante, porque la refracción aquí ayuda mucho, ¿ya? Eh, de hecho, en el contexto del paciente con insuficiencia de la convergencia, vamos a ser mucho menos tolerantes con los vicios de refracción, ¿ya? Que con un paciente que converge bien y que puede que vea 0,9, por ejemplo, 0,8 y esté feliz, y ya, perfecto, no use lente. Pero si el paciente tiene insuficiencia de la convergencia y eso le provoca molestias, tenemos que tratar de llevar la visión al máximo, porque hay una convergencia que es fusional y que tiene que ver con la capacidad de ver bien, ¿ya? O sea, mientras mejor vemos, mejor convergemos, ¿ya? Entonces, no tenemos que perdonar, digamos, cosas que quizás perdonemos en otro paciente. Vamos a indicar a veces cilindros chicos, 0,5 a veces, ayuda mucho, ¿ya? En estos contextos. Y lo que vamos a hacer siempre es corregir toda la miopía. Por lo general, un paciente que tiene 0,5 miopía puede andar feliz por la vida, ¿ya? Y de hecho va a andar feliz también para leer, se supone. Pero si el paciente tiene insuficiencia de la convergencia, va a tener un problema, que va a acomodar poco para ver de cerca, y por lo tanto va a converger menos. Entonces le ponemos ese lente minus, le corregimos esa cantidad de miopía, y lo obligamos entonces a acomodar más para ver de cerca, y por lo tanto va a tener una mayor convergencia, ayudándonos en los síntomas, ¿ya? En el caso contrario, si el paciente es hipermétrope, vamos a tratar de corregir solo lo estrictamente necesario que evite la astenopia por el exceso de acomodación, ¿ya? Porque mientras más esfera plus, mientras más lente plus le pongamos, ¿ya? Va a tener que acomodar menos y por lo tanto va a tener menor estímulo a la convergencia, ¿ya? Ahora, hay un límite, sí, que el paciente tiene que ver bien, no se tiene que cansar por acomodación. O sea, tenemos que dejarlo viendo lo mejor posible, que no tenga astenopia, pero ojalá noto con todo el plus, con el mínimo plus que le permita ver bien y cómodo, ¿ya? Porque si no, la convergencia va a perderse, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el paciente es más o menos joven? ¿Ya? Si el paciente no tiene presbicie, si tiene síntomas moderados, ¿ya? Y ya lo hemos refractado correctamente, ahí vamos entonces a lo primero, que son estos ejercicios en la casa, ¿ya? Lo que los gringos le llaman los push-ups, ¿ya? En donde
con un lápiz, con el sticker, con lo que sea, vamos a pedirle al paciente que haga el mismo ejercicio que nosotros hicimos para el diagnóstico, ¿ya? Que es acercarse e intentar llegar a tocar la nariz mirando un solo objeto, ¿ya? Eso hay que hacerlo diariamente, ojalá unos 5 minutos, hasta que note el paciente que van desapareciendo los síntomas, ¿ah? Ahora, bueno, ya vemos la parte de los lentes, digamos, ¿ya? Las miopías se corrigen, las hipermetropías no tanto, se corrigen, pero ojalá no tanto. Y si el paciente tiene más síntomas, o si no tiene porque tiene supresión, ¿ya? Ahí está a un paso de un estrabismo ese paciente, vamos a indicar el tratamiento ortóptico, la ortóptica, ¿ya? Es como la kinesiología de los ojos, más o menos, ¿eh? En donde vamos a tener diferentes enfrentamientos, un enfrentamiento sensorial y un enfrentamiento motor, ¿ya? En donde primero se tiene que despertar diplopia si es que el paciente está suprimiendo, si no tiene diplopia. Hay formas de despertar, que el paciente note que puede ver doble. Y vamos colocando, por ejemplo, uno de los ejercicios, colocar prismas de base externa, ¿ya? Entonces obligan a uno a converger para seguir la imagen, ¿ya? Y eso va fortaleciendo desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista motor, ¿ya? Existen también los estereogramas, ¿ya? Los estereogramas son estas imágenes, yo creo que ustedes deben haberlas visto, ¿ah? Aquí se ve un estereograma clásico de los gatos, ¿ah? El que lo está viendo ahí se va a dar cuenta que son dos imágenes distintas, son complementarias, ¿ya? Y no se entorpecen. O sea, la diferencia entre uno y otro no está en el mismo lugar. Por lo tanto, si ustedes se ponen a mirar estos dos gatitos en este momento y van cruzando los ojos, van a generar una diplopia. Y en algún momento van a hacer que estas dos imágenes coincidan. Y ahí va a aparecer un gato que tiene dos orejas, bigote a los dos lados y cola, ¿ya? Cosa que no tienen las imágenes por separado. Ese es un ejercicio funcional, digamos, sensorial, no es motor, ¿no? Pero también implica la convergencia y por lo tanto también tiene una parte motora, pero su origen es sensorial, ¿ya? Entonces aquí estos ejercicios, ¿quiénes los hacen? Los guían los tecnólogos médicos. Ustedes se lo indican al tecnólogo médico, el buen tecnólogo médico lo que va a hacer es evaluar entonces cuál es la severidad del paciente, cuáles son los requerimientos de ese paciente, cuáles son sus capacidades, va a evaluar la edad del paciente, etcétera, la capacidad de comprender las órdenes y por lo tanto va a diseñar una estrategia para ese paciente. Cuando se nota mejoría, al cabo de algunas sesiones, por lo general se sigue con un resumen de estos ejercicios en la casa para evitar la recidiva. ¿Por qué? Porque hay que saber que la insuficiencia de la convergencia general es una condición que no se mejora, ¿ya? Nosotros la compensamos, ¿ya? Con ejercicio, pero no se nos va a mejorar. Entonces, el paciente que tiene la insuficiencia de la convergencia tiene que ser capaz de aprender a reconocer cuándo están volviendo los síntomas para retomar esos ejercicios, esos tratamientos que dejó y que hizo alguna vez, ¿ya? Ahora, para terminar con el tema de insuficiencia de la convergencia, les voy a mencionar que existen algunos casos especiales, ¿ah? Son pacientes, por ejemplo, que son pacientes que presentan un desafío mucho mayor. Hay pacientes que no tienen ninguna capacidad de converger, ¿ah? Hay pacientes que son también hipoacomodadores, ¿ah? Un paciente joven pero que acomoda poco, que se comporta como presbita, ¿ya? Los ancianos también tienen un desafío especial porque no tienen la misma reserva funcional y no responden igualmente al tratamiento ortóptico, ¿ya? Y qué decir los pacientes que tienen un daño neurológico o que tienen estrabismo, ¿ya? Exotropia. Ahí ya estos tratamientos son resorte del especialista en estrabismo, ¿ya? Y yo creo que ahí ustedes deben derivar al especialista en estrabismo porque se necesitan cosas especiales, ¿ya? Entonces, eso con insuficiencia de la convergencia, ¿ya? Es algo súper frecuente que muchas veces se subdiagnostica porque no se busca, ¿sí? Y muchas veces terminan los pacientes con lentes de descanso, ¿ya? Porque en realidad lo que tenían era insuficiencia de la convergencia, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo que es la patología de la acomodación, ¿ya? Que es básicamente la presbicia, ¿ya? Pero hablemos un poquitito de la acomodación, ¿ya? Esta, la acomodación es una capacidad que nos permite aumentar de manera, digamos, selectiva y de manera reversible el poder dióptrico del cristalino, ¿ya? Lo que hace que el ojo quede enfocado de cerca, es decir, como que tuviéramos una miopía transitoria, ¿ya? Y por lo tanto permitimos tener en la fobia la luz de un objeto que está cerca, ¿ya? Ahora, la posibilidad que tenemos de aumentar el poder dióptrico del cristalino se logra gracias a que, en el caso de nosotros los mamíferos, a que el cristalino se abomba, aumenta su diámetro anteroposterior. Hay otros ejemplos de los peces en que lo mueven de lugar, ¿ya? En el caso nuestro se abomba, y por lo tanto se transforma en un lente de mayor poder.
¿ya? Y esto gracias a dos condiciones que tienen que darse. Uno, se tiene que contraer adecuadamente el músculo ciliar. Y esto relaja la zónula, que son estas fibras que son como los rayos de una bicicleta. Y por lo tanto, deja de tirar al cristalino, ¿ya? Y por otro lado, este cristalino tiene que ser elástico, ¿ya? En donde su tendencia natural es a abombarse. O sea, si nosotros lo soltamos, se pone abombado. Y si nosotros lo traccionamos, se estira y baja su poder dióptrico, ¿ya? Entonces, la idea es que si la zónula no está tirando del cristalino, el cristalino estaría abombado, ¿ya? Entonces, estas dos condiciones, la potencia del músculo ciliar y la flexibilidad, la elasticidad del cristalino, son dos condiciones que se van perdiendo con la edad. Y por lo tanto van de poco impidiendo el enfoque de cerca, ¿ya? Ahora, dentro de la acomodación, ¿ya? Existen algunos mecanismos que también son independientes, que no son excluyentes y que pueden gatillar una acomodación, ¿ya? Tenemos la acomodación refleja, ¿ya? Eh, que es la más importante, digamos, clínicamente. Bueno, hablemos de la tónica primero, ahí está primero en la lista. La acomodación tónica es una acomodación que está presente en ausencia de cualquier estímulo, como quien dice, el estado basal de reposo del tono, digamos, de este músculo ciliar. Eh, y que en general tiene un estado que debe ser de alrededor de una y media dioptría, ¿ya? Y que también va perdiéndose con la edad, porque el músculo ciliar va perdiendo fuerza, ¿ya? Tenemos una acomodación que es la de la convergencia, ¿ya? Y aquí está dada por, al revés que la convergencia que da por acomodación, aquí es al revés, aquí es una cierta acomodación inducida solo porque convergemos, ¿ya? O sea, si nosotros jugamos a cruzar los ojos, ¿ya? Nos vamos a poner un poquito miopes, ¿ya? Ahora, se puede medir también en laboratorio con agujeros estenoteicos y sinaptófilos y cosas raras, pero da lo mismo, ¿ya? Aquí lo que hacemos es que el paciente converja y medimos cuánto cambia la acomodación, pero en realidad clínicamente tiene poca función, ¿ya? Existe también una acomodación proximal, que esta es importante en los niños y en los jóvenes, ¿ya? Esto se da porque percibimos que algo está cerca, igual que en la convergencia. Se percibe que algo está cerca y por lo tanto se acomoda, ¿ya? Ahora, esta acomodación proximal es re importante cuando, por ejemplo, ponemos al paciente en un autorrefractómetro, porque lo estamos sentando en un aparatito que está envolviendo casi la cabeza, con algo que está súper cerca, le hacemos mirar una imagen, una foto, ¿ya? Y eso desencadena una acomodación a veces bastante importante, ¿ya? Y es por eso que no es raro que un niño en el autorref, en este aparatito que tiene una supuesta propuesta de lente, ¿ya? Aparezcan como súper miopes y en realidad no tienen tal miopía, ¿ya? Y me da la impresión a mí también de que pasa lo mismo en los jóvenes y niños cuando le colocamos la montura, ¿ya? O el forómetro, ¿ya? Porque resulta que eh, como que también hay una visión de algo que está al lado, ¿no? Uno como que ve los marcos, ¿ya? Y también pasa algo que, que ocurre aquí, es que hay algún grado también de tensión producto del examen, ¿ya? Entonces, primero que nada, no hay que creerle nunca a la esfera negativa, al minus en la gente joven, en los niños, ¿ya? Tenemos que partir, ¿ya? Creyendo que es un efecto, un artefacto del examen, ¿ya? Ahora, veamos la acomodación refleja. Esta es la más importante, ¿ya? Esta es la que se gatilla porque la imagen se va para atrás de la retina, ¿ya? Entonces desenfocamos. ¿Sí? Y hay otra que es la voluntaria, ¿ya? Que yo no sé quién puede realmente acomodar voluntariamente, dicen que es entrenable, yo en realidad la desconozco su acción, sé que clínicamente no es importante, ¿ya? Entonces, la que es más importante desde el punto de vista clínico es la acomodación refleja, porque es la que se va a gatillar porque empezamos a acercar el objeto, los rayos se van haciendo cada vez más divergentes y por lo tanto la imagen empieza a hacerse, a formarse detrás de la retina, ¿ya? Y por lo tanto, esto es totalmente involuntaria, digamos, ¿ya? Y va permitiendo entonces echar para adelante la imagen para que vuelva a estar enfocada en la fobia, ¿ya? Bueno, ahora, supongamos que estamos con un paciente hemétrope, ¿ya? Y está mirando al infinito. Ese paciente no está ni acomodando ni convergiendo,
se supone, ¿ya? Salvo que el paciente sea hipermétrope, porque ahí tiene que acomodar para poder ver. Estamos hablando de un paciente emétrope, ¿ya? Ahora, si acercamos el objeto eh, a 1 metro, sabemos por la, la regla, digamos, que tiene que acomodar para poder seguir viendo lo nítido una dioptría. Pero también tiene que converger. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular esa convergencia? ¿Ya? Y ahí utilizamos la fórmula de Prentice, ¿ya? Donde la convergencia C va a ser igual a la distancia interpupilar, la separación de los ojos, eso juega un rol importantísimo, ¿ya? Expresada en centímetros, multiplicado por el inverso de la distancia en metros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una DP de 6 centímetros, 60 milímetros, ¿ya? Y está a 1 metro, entonces C va a ser igual a 6 por el inverso de 1, que es 1. O sea, 6 dioptrías prismáticas. Esa va a ser la cantidad de convergencia. ¿Ya? Ahora, si fijamos a 50 centímetros, ¿ya? Y el paciente tiene la misma distancia interpupilar, va a ser 6 por el inverso de 0,5 metros, 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso es en total 12 dioptrías prismáticas. ¿Ya? Es porque son 2 dioptrías de acomodación. ¿Ya? Es 6 por 2. Y si el objeto está a 30 centímetros, la cantidad de dioptrías de acomodación, para poder verlo, es 3, ¿cierto? Porque es el inverso de 30 de 0,3. Entonces, a la misma distancia interpupilar, 6 por 3, 18. 18 dioptrías prismáticas de convergencia para poder mirar y seguir fijando con ambas fobias y seguir enfocando correctamente un objeto que está a 30 centímetros de distancia. Esa es más o menos la idea de cómo calcular la relación entonces de cuánto vamos convergiendo para poder ver un objeto que se va acercar. ¿Ya? Ahora, la acomodación tiene una cierta amplitud, ¿ya? Y que obviamente, como decía yo, se va perdiendo con el tiempo, y que ahí tiene una tabla aproximada, ¿no? Eso varía totalmente persona a persona, pero es más o menos en promedio de cuánto podemos acomodar, ¿ya? Con la edad. Y vamos viendo que vamos perdiendo esta acomodación. ¿Ya? Y para poder acomodar tranquilamente, sin esfuerzo, para poder leer de cerca, digamos, a 33 centímetros, vamos a tener que tener un poco más que lo que tenemos que acomodar para poder ver de cerca, o sea, más que 3 dioptrías, ¿ya? Eh, y por lo tanto vamos a necesitar 1,5 más, ya la mitad, más o menos. Entonces ahí vamos a tener que ver que, por ejemplo, para leer a 33, a 30 centímetros vamos a necesitar más o menos una capacidad de acomodación de 4,5 dioptrías para leer tranquilamente. Entonces veremos que un paciente de 45 años ya le está empezando a costar. ¿Ah? Ya se supone que está empezando a utilizar su reserva funcional y se está quedando corto. ¿No? Entonces empiezan ahí los síntomas, y eso es la presbicia, ¿ya? Que son estos síntomas de baja visión de cerca, de molestias, ¿ya? Producto de la pérdida de la capacidad acomodativa. ¿No? Ahora, la presbicia, chiquillos, si bien es cierto, se suele mirar un poquito a huevo, así como que es una cosa muy simple, en realidad puede, al principio, especialmente en nuestra carrera, darnos algunos malos ratos si somos descuidados. ¿Ya? Es el principal, uno de los principales motivos de consulta, ¿ya? Para nosotros los oftalmólogos. Y por último, si no es el motivo de consulta, va a estar presente igual en la consulta cuando vaya a un paciente mayor de 45 años, por la razón que sea. ¿Ya? Por lo general va a preguntar por la visión de cerca, por los lentes de cerca, que le cambiemos los lentes de cerca, eso es algo muy normal. ¿Ya? Acordémonos que la presbicia tenía una causa multifactorial, que era por pérdida de elasticidad del cristalino y por atrofia del músculo ciliar. ¿Ya? Y empieza a ser notoria más o menos a partir de los 40 años estas molestias. Obviamente, como les decía, no todas las personas parten de la misma edad. La presbicia es como las canas, ¿ya? Puede partir a diferente edad, pero en algún momento parte. ¿Ya? Entonces, eh, un paciente con presbicia, que es hemétrope, un paciente que ve bien de lejos, cuando vea de cerca va a comportarse como un hipermétrope, ¿ya? Porque su imagen se va a formar detrás de la retina, entonces la va a ver borrosa. ¿Ya? Ahora, si nosotros alejamos el objeto, los rayos se van haciendo más paralelos, ¿cierto? Mientras más lejos el objeto, más paralelos son los rayos de luz. Y por lo tanto, se necesita menos poder dióptrico para poder hacer la imagen en la retina, hacer el foco. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Aleja los objetos. Y es cuando empezamos a decir que empiezan a tocar el trombón o que se empiezan a quedar cortos los brazos. ¿Ya? Empieza a alejar los objetos paralelos. ¿Ya? Entonces, también otra cosa que ocurre es que empezamos a necesitar mucha más luz para poder leer. Entonces, este paciente que leía cómodamente al atardecer, por ejemplo, ahora tiene que leer al lado de la ventana, enhebrar una aguja al lado de la ampolleta para poder hacerlo. Porque eso
genera miosis y aumenta la profundidad de foco. ¿Ya? Y estos síntomas, como están de la mano en gran parte de un problema muscular, son mucho mayores en la tarde. A veces uno despierta como un campeón leyendo súper bien y en la tarde ya no lee nada. ¿Ya? Eso es bien frecuente también. Ya en las personas mayores, a cualquier hora del día es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno está tratando la presbicia? Lo primero es preocuparse de la visión de lejos. Uno no puede partir con la visión de cerca. Tenemos que ver cuánto ve este paciente para lejos y corregirlo correctamente para lejos. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene menos de 45 años, ¿ya? Y tiene síntomas de presbicia, por lo general va a bastar que lo corrijamos correctamente para lejos, ¿ya? Para que vuelva a ver bien de cerca. ¿Ya? Eso significa que si el paciente, por ejemplo, es un poco hipermétrope, ¿ya? Y nosotros hasta el momento hemos subestimado esta hipermetropía gracias a la buena acomodación, empezamos a subirle el componente plus a ese lente. El paciente mantiene, por supuesto, con ese lente una buena visión de lejos, y basta con eso muchas veces para que vuelva a ver bien nuevamente. ¿Ya? Es muy frecuente que los factores hipermetrópicos se omitan en pacientes jóvenes, ¿ya? O a un hipermétrope francamente no use lente, o un paciente que tiene una hipermetropía utiliza un lente de menor cuantía, o lo más típico en Chile, un paciente con astigmatismo mixto, que tiene un componente hipermetrópico, en realidad le vamos subiendo ese componente hipermetrópico con el tiempo. ¿Ya? Por lo general, chiquillos, basta con eso para que un paciente menor de 45 años, gallo 44, 43, vuelva a ver bien. ¿Ya? De hecho, un hipermétrope, un hipermétrope un poco más alto puede consultar a los 38 por presbicia, por síntomas de baja visión de cerca. Pero ahí basta con que lo dejemos nuevamente bien de lejos para que desaparezcan por un tiempo al menos los síntomas de cerca. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de pillar este componente hipermetrópico perdido? Bueno, una cosa que yo uso con bastante éxito es el té rojo verde. ¿Ya? Lo refractamos al paciente y vamos subiéndole el plus hasta que vuelve a ver bien el rojo, o al menos lo ves bien igual, ambos el rojo y el verde. ¿Ya? Esto también es mucho mejor hacerlo binocularmente. ¿Ya? El paciente cuando le hacemos, ya le hicimos la toma de visión con cada ojo por separado, ahora estamos probando cuánto nos tolera de plus, ¿ya? Y mantiene una buena visión. ¿Ya? Entonces ahí es mucho mejor binocularmente. El paciente va a ser mucho más pronto a tolerar un poquito más de plus si está mirando con dos ojos al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, basta a veces eso para subirle 0,25, 0,5 y con eso vuelve a ver bien. ¿Ya? Ahora, nos tenemos que acordar siempre que estamos refractando para lejos, en este caso. Y por lo tanto, no podemos tirarle mucha esfera de plus así alegremente, porque en algún momento le vamos a afectar la visión de lejos. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver que el paciente mantenga ese 20-20 de lejos, ¿ya? Y nosotros le hacemos notar al paciente, mira, con este lente tú sigues viendo la última línea, quizás no tan bien como con el otro, esto es un tema de acostumbrarse, ¿ya? Pero sigues viendo el 20-20, pero ahora fíjate lo bien que ves de cerca. Ah, ¿verdad? Dice, sí, en realidad. ¿Ya? Y con eso el paciente empieza a utilizar ese lente, relaja su acomodación y comienza nuevamente a funcionar bien de cerca. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes jóvenes tenemos que tratar de evitar el uso de una corrección especial para cerca. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el iniciar ya el lente de cerca, en general, comienza a avanzar más rápidamente la presbicia. ¿Ya? Recuerden que este paciente tiene este problema por un problema muscular, entonces todo lo que le pongamos, todo lo que le pongamos en plus al paciente va a dejar de acomodarlo y por lo tanto va a inducir, en algunos casos, una atrofia un poquito más rápida. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con eso, ¿ya? No tiremos mucho plus tampoco. ¿Ya? Y ojalá si el paciente es capaz de sacar esa pega sin lentes, que lo haga sin los lentes. ¿Ya? Y por lo tanto, el paciente cuando ya tiene muchos problemas, que utilice su lente para aquellas cosas que no puede ver de cerca, pero que el resto trate de hacerlo sin lente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a indicar, ¿ya? En el paciente el lente? ¿Ya? El lente se indica con una sigla que es ADD, ¿ya? Que es adición. ¿Ya? Y entonces va a ser la diferencia entre el lejos y el cerca. Ese es el final. ¿Ya? O sea, nosotros ponemos el lente de lejos, si es que existe, LPL, lente para lejos, y después LPC. Y ahí colocamos ADD más cuánto, más lo que necesitemos agregarle a lo de lejos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, donde está un paciente con astigmatismo mixto,
¿ya? Y tiene su lente de lejos, y la AD es +2. Entonces, el lente de cerca, si lo miramos en forma independiente, sin la receta previa, sería un +3 esférico con -2 cilindros. ¿Ya? Y si lo transponemos, quedaría un +1 con un esférico con un +2 cilindros, 90. ¿Ya? Ese sería el lente, la receta de solamente el lente de cerca. Ahora, si el paciente va a llevar lente de lejos, colocamos el lente de lejos y colocamos el ADD. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente es un poquito mayor? ¿Ya? Imagínense que este paciente ya no está en la primera etapa. ¿Ya? Es un paciente que ya está totalmente asumido, ¿ya? Que no tiene ningún complejo con el lente de cerca, y lo único que quiere es renovar su receta. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar nuevamente de buscar la mejor corrección para lejos, ¿ya? Tratar de ver si hay alguna componente hipermetrópico subcorregido, y le buscaremos la corrección, la adición de cerca que le permita hacer mejor el trabajo. ¿Ya? Y aquí hay un detalle con respecto a las fórmulas antiguas. ¿Ah? Resulta que antiguamente había una tabla, ¿ya? Y siempre corregíamos a 33 centímetros, antiguamente. ¿Por qué? Porque la mirada de cerca era a 33 centímetros. Pero con el desarrollo, digamos, el uso universal de pantallas en las empresas, en los trabajos, el cerca se nos fue un poquito más lejos. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Tenemos que ir caso a caso. Son muy pocos los pacientes que hoy día quieren quedar con su principal foco a 33 centímetros de cerca. Esos son los joyeros, qué sé yo, los artesanos, un relojero, alguien que se dedica a la manicure, ¿ya? Pero por lo general queremos distancias un poquito mayores, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con el plus que le ponemos. Yo personalmente, en todo paciente, le pongo la montura y hago que se siente en mi silla. ¿Ya? Me salgo yo, se sienta en mi silla y simulamos la distancia de su oficina. Ponemos el computador, la pantalla a donde él la tiene, ponemos el tablero y le vamos pasando cosas, le pido que saque el celular, ¿ya? Y que simulemos entonces esta situación. ¿Ya? De esa manera vamos poniendo el plus que el paciente necesite y no nos perdemos porque a veces lo dejamos viendo súper bien de cerca, después el paciente vuelve al cabo de un par de semanas porque no ve el computador o tiene que acercarse mucho al computador, porque le pusimos mucho plus, mucho ADD. ¿Ya? Hay una fórmula que es más o menos universal, que ayuda un poquito, es que a los 52 años adicionamos +2. 52 es 2. Y de ahí cada 2 años vamos subiendo 0,25 para arriba y vamos restando para abajo. Y así llegamos a que el paciente de 60 años tendría que tener un +3, supuestamente. Y el de 44 años un +1. ¿Ya? Pero es difícil que un paciente hoy día quiera un +3 por si acaso, una adición de +3. ¿Ya? Porque, como les decía, la gente a los 60 años está todavía trabajando con computadores de escritorio o con notebook que los pone un poquito más lejos y no está tejiendo solamente. ¿Ya? Entonces, ahora, si el paciente es un paciente que quiere un lente para sus actividades en la casa, como por ejemplo leer un libro, tejer, qué sé yo, bordar, cortarse las uñas, ¿ya? Cosas que son cómodas, chicas, cortas, ¿ya? Y alejado aislado del resto del mundo, bueno, ahí sí ese lente tiene que llevar una adición quizás un poquito mayor porque queremos dejarlo corregido de cerca. Pero por lo general, un paciente de 60 años con un 2,5 de adición anda bastante bien. Pero insisto, hay que probarlo paciente a paciente porque no todos tienen la misma reserva funcional, no todos tienen las mismas necesidades y a no todos les gusta ver igual, ¿ya? Básicamente. Ahora, si el paciente tiene astigmatismo, pero ese astigmatismo no es tan significativo, hay que probar si realmente el paciente nota una gran diferencia entre consignar el astigmatismo en el lente cerca. Por eso es que el paciente que ve bien de lejos, por lo general le basta estos lentes cunetas, ¿ah? Estos lentes que son comprados en farmacias, en la calle, qué sé yo, por las ópticas, por los supermercados, ¿ah? Que son básicamente lupas montadas en los marcos. Yo suelo recomendar bastante la compra del lente en la farmacia para los pacientes que ven bien, ¿ya? Les explico, por supuesto, por qué, porque en realidad no te dañan la vista, y eso ustedes deben saberlo, los lentes no necesitan esos filtros que nos dicen que necesitan. ¿Ya? Y por lo tanto, un paciente que quiera tener diferentes lentes de lectura en diferentes partes, es perfectamente válido que tenga varios lentes comprados en la farmacia, ¿ya? Y valen mucho, mucho menos. ¿Ya? Pero ese es el paciente que no requiere un cilindro para poder ver bien. Ahora, si el paciente tiene un astigmatismo más o menos importante, bueno, vamos a tener que consignarlo en la receta de cerca y va a tener que llevar ese astigmatismo para cerca. ¿Ya? Bueno, no me voy a meter exactamente en el tipo de lente, ¿ah?
que usar para presbicia, porque eso, hay clases para eso. ¿Ah? Ahora, el clase de multifocales, qué sé yo, pero voy a mencionar algunas cosillas que me parecen importantes. Como les decía antes, aquí estoy mostrando que es un foróptero. Yo creo que algunos puede que los conozcan, ¿ya? El foróptero no es bueno para medir visión de cerca. Si ustedes se fijan, ahí tiene una barrita, ¿ya? Con una cartilla de lectura a una X cantidad de centímetros, y nosotros podemos modificar esos centímetros. Pero no hay nada más artificial que medir así la visión de cerca. Ese paciente nos va a decir que ve bien porque nosotros vamos a colocar la cartilla a la distancia que pusimos el lente cerca. Pero en realidad no sabemos si eso le va a servir al paciente. ¿Ya? Entonces ahí, aunque hayamos medido con un foróptero para lejos, hay que hacerlo con montura para cerca. ¿Ya? Y lo otro es que si el lente anterior, el lente para cerca anterior, le quedaba bien al paciente, el paciente estaba contento, no lo cambiemos. ¿No? O sea, a no ser que haya una diferencia y el paciente quiera cambiar. El lente anterior siempre es como el expololo, ¿ah? Siempre nos va a dar problemas. El paciente va a decir, no, yo veía mejor con ese. ¿Ah? Entonces, a no ser que el paciente realmente diga, no, con este no veo y ahora sí con este veo, ahí damos una nueva receta. Si no, mantengamos la anterior. ¿Mm? Aquí está esta tabla, ya que yo les mencionaba, de 52 es 2, ¿ya? Que es una buena cosa como para tener, digamos, un punto de referencia, pero insisto, cada paciente, su refracción, su adición propia. ¿Mm? Ahora, hay casos un poquito especiales, ¿ya? Como les decía, siempre para poder ver de cerca un trabajo prolongado, va a ser mejor el lente monofocal, es decir, el lente que solo va cerca. Ese es el más cómodo si vamos a estar solamente viendo de cerca. Por ejemplo, leer un libro. ¿Ya? Pero el paciente que tiene distintas necesidades a distintas distancias, bueno, ahí existen los multifocales, ¿ya? Que es una clase que van a tener aparte, pero también a veces yo he hecho algunas cositas poco ortodoxas, ¿ah? Como no colocar una adición igual en ambos ojos, ¿ah? Colocarle un poquito más de adición al ojo no dominante, y entonces queda un ojo mirando bien enfocado en la pantalla, como a 50 centímetros, y el otro ojo enfocado como a 30 más o menos, o 35, ¿ya? Con diferencias de 0,25 o 0,5, ¿ya? Entre un ojo y otro, ¿ya? En la adición. Y por lo tanto el paciente queda con un lente monofocal, un solo lente, dominando entonces su escritorio. ¿Ya? Obviamente no le sirve a ver de lejos, pero a veces el paciente quiere eso, quiere instalarse en su oficina y no tiene por qué estar mirando de lejos, algunos pacientes. Ahora, si el paciente tiene que mirar al infinito, lejos, cerca, muy cerca, bueno, ahí se necesita el multifocal. ¿Ya? Acuérdense que el multifocal es este sin la rayita, ¿ya? Pero bueno, tiene que modificar algunas costumbres para caminar, qué sé yo, ¿ya? Bueno, hay que explicitarlo en la receta, ¿ah? Que es multifocal porque son algunas pequeñas diferencias. Yo en general le tiendo a poner un poquito más de adición al lente multifocal para no dejar tan abajo el segmento cerca. Pero eso es materia de otra clase, ¿ya? Ahora, una cosa que es un caso especial, que a ustedes les va a tocar bastante, porque es una cosa relativamente frecuente, son los pacientes anisométricos. Un paciente que se presenta a la consulta, ¿ya? Y que tiene un ojo con distinta graduación que el otro de manera más o menos significativa. ¿Ya? No es raro que el paciente tenga el ojo bueno, menos miope o hemétrope, y el ojo que ve menos sea el ojo no dominante, ¿ya? El más miope. ¿Ya? Entonces, ese paciente que se presenta en la consulta, porque lo mandaron, porque se dio cuenta que veía mal con un ojo, qué sé yo, y si el paciente resulta que ve bien de lejos con su ojo dominante y ve bien de cerca con su ojo no dominante, no hagamos nada. O sea, ese paciente, expliquémosle por qué ve mejor, por qué ve peor con cada ojo, y dejémoslo así, porque le estamos inventando un problema. ¿Ya? Ese paciente va a tener aniseiconia, ¿ya? Y si no necesita ver con ambos ojos por una licencia de conducir profesional, dejémoslo así. O ahora, si ese paciente necesita mejorar su visión y es anisométrope, podemos entonces hacer una corrección que no sea a, al infinito para los dos ojos. ¿Ya? Es decir, dejamos el ojo no dominante un poquito miope, lo dejamos con una miopía residual, y por lo tanto ese ojo va a quedar bien enfocado de cerca. ¿Ya? Ese paciente que era anisométrope, que fue siempre anisométrope, no va a tener síntomas por quedar con un ojo para lejos y un ojo para cerca, porque así ha vivido siempre. Distinto es cuando un paciente que es hemétrope, ¿ya? Y que siempre ha visto más o menos igual con los dos ojos, le dejamos un ojo para lejos y un ojo para cerca, eso es bien delicado porque eso puede generar estrabismo, puede generar una serie de problemas, diplopia, etc. Es un trabajo delicado.
¿ya? Yo lo hago de vez en cuando, pero exige muchas horas de silla. ¿Ya? En cambio, el paciente que viene con una anisometropía es un paciente que ya viene con la monovisión más o menos instalada. ¿Ya? Y por lo tanto hay que aprovecharla porque de esa manera el paciente ahorra bastante problemas. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente anisométrico. Imagínense que el paciente tenga un -2 en el ojo dominante y un -4 en el no dominante. ¿Ya? Y con ese lente, -2 y -4, lo dejamos viendo perfecto con ambos ojos para lejos, pero no va a ver nada de cerca. ¿Ya? Entonces, ese paciente tiene dos opciones. Lo dejamos así y le decimos que se saque los lentes para leer, que es una opción perfectamente válida, que es lo que hago yo soy miope, veo de lejos con mis lentes y cuando quiero leer de cerca me los saco. O la otra es dejarle, si la visión no es, igual así no es muy buena, podemos dejarle probando, por supuesto, y haciendo lo que camine, ¿ya? La corrección completa en el dominante y subcompleta, digamos, en el no dominante. Entonces, él quedaría en el ojo izquierdo, si se fijan ahí, con el 2.5, con una miopía residual de 1.5. ¿Ya? Eso no genera ni niseconia, probablemente, probablemente no tenga diplopia y va a quedar viendo mucho más cómodo de cerca. Pero insisto, hay que probarlo, hay que hacer que el paciente se camine por la consulta, explicarle que va a quedar con un ojo viendo mejor de lejos y el otro va a quedar viendo de cerca, porque no es raro que cuando nosotros hacemos esto, después el paciente vuelve y dice, oiga doctor, pero me di cuenta que no veo bien con el ojo izquierdo. ¿Ah? Es porque no se lo explicaron. ¿Ya? El paciente tiene que irse con la información completa. Ahora, estos abordamientos, digamos, necesitan bastante conversación con el paciente, no es llegar y hacerlo. ¿Ah? Ahora, otro caso también especial es el de los ancianos que tienen baja visión. ¿Ya? O sea, el paciente tiene una maculopatía, qué sé yo, el paciente tiene cataratas, pero todavía no se va a operar. ¿Ya? En esos pacientes, y son pacientes que no están trabajando en una oficina, ¿ya? No tienen que ver un computador de escritorio, esos pacientes por lo general agradecen adiciones un poquito mayores, ¿ah? Un +4, por ejemplo. ¿Ah? Hay que probárselo y el paciente queda, porque la adición no solamente hace el foco más cerca, sino que también produce una magnificación, un aumento del tamaño de la imagen. Si un paciente que tiene una visión borrosa puede agradecer que las imágenes borrosas igualmente sean un poquito más grandes. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene una visión baja, menor de 0,3, que no es corregible, o sea, no lo podemos arreglar, no le podemos operar la catarata, por ejemplo, ¿no? Tiene una patología no corregible, ¿ya? Y no está contento con eso que ve, ¿no? Ni siquiera con los anteojos, entonces hay que pensar seriamente en derivarlo a baja visión. ¿No? Y ustedes tienen una clase de baja visión en este curso, ¿ya? Que es un tema aparte. ¿Mm? Ahora, otro caso especial es el paciente que tiene presbicie, pero tiene una tendencia que sus ojos se desvían hacia afuera, una exoforia o una exotropia. ¿Ya? Y ahí tenemos un problema, ¿ya? Porque todo lo que le pongamos, como mencionaba, de lente de cerca, va a inhibir su convergencia acomodativa, y por lo tanto va a relajarse la convergencia y va a generar problemas de visión de cerca, producto ya no del foco, sino que de la desviación. ¿Ya? Entonces, en un paciente presbita con tendencia a la exoforia, hay que tratar de ponerle el plus poquito, ¿ah? El mínimo plus posible que le permita ver. Y si es, entre comillas, joven, es decir, no es un anciano, podemos asociar el lente plus, el lente de lectura, a un tratamiento ortóptico. Porque en pacientes no ancianos, el tratamiento ortóptico tiene margen para funcionar, ¿ya? Y puede ayudarnos a mejorar un poquito. ¿Sí? Eso entonces con respecto a los casos de presbicia. ¿Ya? Yo voy a estar disponible para el día sábado, para responder las preguntas que vengan a propósito de esta clase. ¿Ya? Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. ¿Mm?